Amigos de Semana Santa en línea, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos justamente ya en este sexto domingo del tiempo ordinario, en donde pues nuestra iglesia, pues como todos los domingos, nos lleva a vivir la palabra del Señor, el Evangelio, que hoy pudimos escuchar según el evangelista San Mateo. Pero en esta ocasión, para Guatemala y para el mundo, Semana Santa en línea está transmitiendo a ustedes estos acontecimientos históricos que se están dando acá en la metrópoli centroamericana, en la ciudad de Guatemala. ¿Y cuáles son estos acontecimientos? Pues este magno cortejo de consagración, por esos 100 años de consagración de Jesús Nazareno de Candelaria, el Nazareno de la Serena Mirada, que tanto en Guatemala como en el mundo, pues siempre he recordado en las oraciones de tantos devotos que han encomendado sus anhelos, sus sueños, sus deseos a los pies de esta hermosa imagen nazarena. Imagen que fuese consagrada en 1917 y que este 3 de febrero recién pasado arribara a esos 100 años. Como parte de las actividades anuales que se estuvieron realizando, pues este cortejo procesional es la actividad que da el punto culmen, el cierre a estas actividades de aniversario de consagración. Vamos a estar platicando con ustedes a lo largo de esta transmisión acá de la Plaza de la Constitución de Guatemala y Walter Gutiérrez y su servidor Juan José Alvarado, para que usted viva con nosotros en cualquier parte del mundo el paso del Nazareno de Candelaria. Walter, buenas tardes y bienvenido a esta transmisión de Semana Santa en línea. Gracias Juan José, gracias Gabriel, y gracias por supuesto a quienes están pendientes de Semana Santa en línea, en una ocasión que, como bien has dicho ya, pues reviste de una característica muy singular. Primero, el hecho de que aún estamos en el tiempo ordinario, pero estamos viviendo prácticamente un Jueves Santo anticipado, porque el pueblo de Guatemala se ha volcado completamente a la celebración del centenario de la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria. El hecho podría parecer quizás de poca relevancia para algunas personas, pero aquí tendremos que atender muchas cuestiones históricas de suma importancia, comenzando justamente porque Jesús Nazareno de Candelaria es la primera escultura de Jesús consagrada en esta nueva Guatemala de la Asunción. Y esto tiene que llevarnos a hacer un sinnúmero de conclusiones muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que sea un dominico el consagrante. Eso es un primer factor. El hecho de que estemos hablando de un periodo donde la Iglesia Católica de Guatemala necesita reorganizarse y fortalecerse después de ese embate liberal que inicia en 1871, cuando toma el poder Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, cuando se decreta la expulsión de las órdenes en 1872 y todas las leyes de desamortización, de expropiación y de rompimiento de aquel viejo orden colonial. Entonces, Guatemala se va reconfigurando justamente en 1900 con Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, y es él quien consagra a Jesús Nazareno de Candelaria. Entonces, son demasiadas cuestiones muy interesantes que se vuelven de capital importancia a la hora de analizar un hecho tan trascendental como el centenario de la consagración de Jesús de Candelaria. Dicho sea de paso, también, Walter, hay que destacar que la importancia también que radica en una consagración no solo implica la devoción, la trascendencia cultural, histórica y social que tiene la imagen, sino también desde el punto de vista litúrgico, religioso. Una consagración no es únicamente el tema de consagrar una imagen que es reservarla para el culto divino, sino que se consagra el culto hacia esa imagen. Y es que Jesús de Candelaria, a lo largo de la historia también, dentro de esa variable religiosa, espiritual de la ciudad de Guatemala, pues justamente ocupa un lugar importante, y la consagración también destaca eso, ese culto, esa veneración que a lo largo de toda esta historia extensa y riquísima que tiene Jesús de Candelaria, pues se confirma por medio de esta consagración. Sí, definitivamente, bien lo dices, ¿verdad? No podemos ver solo una parte, tenemos que ver el todo en sí mismo. Y en ese sentido, la consagración se convierte en un emblema, en un ícono de la espiritualidad del pueblo católico guatemalteco. Y bien, es una acción muy concreta, porque buscando más referencias sobre consagraciones a través de la historia, pues nos damos cuenta que prácticamente estamos hablando de un hecho
casi exclusivo de Guatemala. Yo me atrevería a decir exclusivo de Guatemala. Incluso la reseña o las fuentes históricas de la consagración de Jesús Nazareno de la Merced, que son las anteriores de 1717, señalan un ritual que está, según la pauta, dice las fuentes de tanto de Fuentes y Guzmán como de Domingo Juarros, siguiendo el rito de consagración de Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla y de los Remedios de Sevilla. Ninguna de las dos fuentes coincide en realidad en decir cuál de las dos, pero tratando de rastrear esas consagraciones en España, nos damos cuenta de que no es algo que se dé justamente allá. Por lo tanto, podríamos decir que esa espiritualidad barroca del siglo XVII aflora en Guatemala, se finca en Guatemala y es la que nos lleva a realizar la consagración de 1917, justamente como eso que has dicho, una consagración del culto de la imagen, en este caso de Jesús de Candelaria, en medio de un pueblo que es un pueblo renovado, por decirlo así, a principios del siglo XX. Por eso es que la consagración de Jesús de Candelaria marca un hito muy importante dentro de la espiritualidad de esta nueva Guatemala de la Asunción. Así como Jesús de la Merced lo marcó en Santiago de Guatemala, Jesús de Candelaria la marca en la nueva Guatemala de la Asunción. En Ciudad de Guatemala son exactamente las 3 de la tarde con 10 minutos, en el horario previsto que se esperaba el paso de las andas de Jesús de Candelaria. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gabriel Varela. Gabriel, buenas tardes, y pareciera que estamos en un Jueves Santo, solo que en horas más temprano en este paso acá por Palacio Nacional y Catedral Metropolitana. Muchas gracias, José. Un saludo a todos los amigos de la televisión Lucho que en estos momentos están en sintonías del paso del cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria en la procesión conmemorativa del centenario de consagración. Y sí, como lo decías, el clima, el ambiente, la gente, los cucuruchos y mismo Jesús hacen que podamos recordar un Jueves Santo que es característico en la ciudad de Guatemala, y por supuesto este domingo 12 de febrero va a quedar para la historia. Y yo quisiera preguntarle a Walter, en base a conocimiento, la importancia que tuvo el hecho de la consagración en 1917, en qué contexto vivía la ciudad de Guatemala, desde el punto de vista político, religioso y cultural, Walter. Bueno, podríamos comenzar por señalar algunas cuestiones de urbanismo, ¿verdad? ¿Dónde está la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria y qué es el barrio de la Candelaria en 1917? La ciudad de Guatemala, estructuralmente o arquitectónicamente hablando, termina en la 12 Avenida y Primera Calle. Es decir, que la Candelaria estaba un poco fuera de esa jurisdicción. Pero más allá de la Candelaria hay un barrio que es muy importante, o más bien dicho, un pueblo que es muy importante para la historia de la ciudad, el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción. Y entonces, el hecho de que Nuestra Señora de Candelaria sea la parroquia que capitalice la espiritualidad de ese antiguo pueblo y de la colindancia del lado noreste de la ciudad de Guatemala, refleja efectivamente una conformación muy interesante, un barrio de artesanos, de trabajadores, de obreros, de gente que viene del oriente y se queda a vivir en ese sector y que va dándole un cariz diferente a la devoción de Jesús Nazareno de Candelaria. Ahora bien, la devoción de Jesús Nazareno de Candelaria está perfectamente documentada desde Santiago de Guatemala. Entonces, si sumamos esa devoción que viene en la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria desde el siglo XVI, más el grupo en el cual se ha enraizado esta devoción para 1917, pues nosotros tenemos que leer que hay un extracto sumamente popular, ¿verdad? Sumamente popular de esa devoción. Y entonces ahí es donde se encuentra una de las razones tan particulares por las cuales el arzobispado de Guatemala, a cargo del dominico Julián Ribeiro, pues inmediatamente piensa en que ese ícono de la devoción del pueblo de Guatemala que está más fincado en ese momento es Jesús Nazareno de Candelaria, y de esa manera pues se procede también a realizar la consagración. Podemos recalcar también este aspecto político que mencionaba hace un momento. Recuérdense ustedes que la reforma liberal todavía tenía una gran fuerza para ese momento. Estamos hablando del periodo de don Manuel Estrada Cabrera, el dictador de los 22 años, correcto, ¿verdad? Una persona muy criticable para la historia del país,
con unas políticas de opresión, de agresión, ¿verdad?, liberal. Eso no se nos puede perder de vista, y de alguna manera él es heredero de estos gobiernos de Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, Manuel Lisandro Varías, José María Reina Barrios, y por supuesto él condensa ese poder. Pero aquí hay factores muy interesantes: una suavización a partir de la llegada de Ribeiro y Jacinto al arzobispado de Guatemala. No podríamos dejar de mencionar, Julián Ribeiro y Jacinto es amigo personal de la mamá de don Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad?, doña Joaquina, una persona sumamente católica y devota, y eso de alguna manera crea un ambiente favorable para que haya una distensión política. Entonces vamos sumando factores, ¿verdad?, la parte urbanística, la parte religiosa, la parte política, y obviamente eso redunda en la parte social, que va a generar un hecho singular que la ciudad de Guatemala jamás había vivido, ¿sí? O sea, ya no existía en la memoria de los guatemaltecos referencias o personas, más bien dicho, que pudieran estar transmitiendo lo que se vivió en Santiago de Guatemala con la consagración de Jesús Nazareno de la Merced. Es decir, estamos ante un hecho inédito. Por ejemplo, para 1956, que se consagra Jesús Nazareno del Consuelo, todavía hay gente, ¿verdad?, que tiene presente la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria, mientras que cuando se consagra Jesús de Candelaria no hay quien tenga presente la consagración inmediatamente anterior. Por eso es, digamos, o focaliza mucho del sentimiento colectivo del guatemalteco, ¿verdad? No podemos discutir la importancia de Jesús Nazareno, de la consagración de Jesús de la Merced, ¿verdad?, pero la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria reviste de esa importancia tan especial en la medida en que nunca el pueblo de Guatemala se había, por decirlo así, enfrentado a un hecho como tal, que es la consagración, justamente lo que acabas de decir, Juan José, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a consagrar? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Lo estamos haciendo ahora. Todas esas respuestas se encuentran en esas relaciones: la relación social, la relación política y la misma conformación de la ciudad de Guatemala como lugar de habitación de este grupo de personas que viven por la Candelaria. Hay un dato adicional que me gustaría también destacar, que es el tema urbano. De hecho, ustedes recordarán que dentro de las actividades que tuvo la Asociación de Candelaria estuvo aquel famoso foro, recordarán ustedes, en donde se trató de exponer la importancia de Jesús de Candelaria y de su consagración en torno a varios aspectos. Y yo recuerdo específicamente al profesor Juan Alberto Sandoval, que mencionaba que otro factor determinante a nivel urbanístico fue que en su momento, y me corregirás, Walter, si estoy equivocado, el barrio de Candelaria fue, después del centro histórico, el barrio más poblado que hubo en ese entonces. Así es. Si pudiésemos ahorita tomar un mapa demográfico de la ciudad de Guatemala, a partir de 1784, que es cuando la parroquia de Candelaria y todas las parroquias se trasladan de Santiago a Guatemala oficialmente, la parroquia, al anexar el antiguo pueblo de la Asunción, se convierte en el más populoso de los barrios, ¿sí? Es decir, tratemos de ubicarnos así, pero la parroquia de los Remedios, que es el Calvario, tiene prácticamente un lugar despoblado. La parroquia de San Sebastián queda con un barrio de artesanos, ¿verdad?, los tejedores y talabarteros. Y la parroquia del Sagrario se queda con el núcleo de la élite capitalina. Pero la parroquia de la Candelaria se queda con los que están entrando a la ciudad de Guatemala procedentes de la Verapaz y del Oriente, con los que ya viven en todo el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción y con los que vienen asentados a la misma área que les correspondía, que vienen de Santiago y que se asientan a la Nueva Guatemala de la Asunción. Por lo tanto, efectivamente, el barrio de la Candelaria es uno de los barrios más populosos de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y cuando decimos populoso, tenemos que pensar necesariamente en todo lo que eso entraña. En donde hay pueblo, hay una formación de identidad y hay una formación de tradición, ¿sí? Porque solamente el pueblo puede sostener eso, ¿verdad? Y eso lo vemos justamente en el barrio de la Candelaria, ¿verdad? Las visitas a Jesús Nazareno de Candelaria, nutridas en primera instancia por sus vecinos, después por todos los que llegamos de lejos, pero en primera instancia por sus vecinos, son ellos los que sostienen. Y al ser un núcleo habitacional tan grande, esa alimentación es constante, es permanente y hace
que Jesús se convierta en un ícono que sale de la frontera física del barrio y se vaya extendiendo lentamente. Por supuesto que hoy en pleno siglo XXI eso se refuerza increíblemente con las redes sociales y con la inmensa oferta que tenemos de comunicación. El crecimiento demográfico, todo lo que trasciende en cuanto a fotografías, personas que siendo guatemaltecas, incluso el barrio, han migrado y han llevado pues esta tradición fuera también. Exactamente, aquí viene una cosa que compartimos, por ejemplo, con el barrio de la Parroquia Vieja, ¿verdad? Cómo la zona 18 y la zona 6 crecen y se convierten en núcleos sumamente poblados, pero el origen de esa zona 6, de esa zona 18, de esas personas que van migrando y que se van desplazando, está en el barrio de la Candelaria y en el barrio de la Parroquia Vieja, ¿verdad? Y entonces eso hace una primera expansión territorial de la devoción de Jesús, una expansión horizontal, que luego, conforme la ciudad crece y se desplaza hacia el sur, obviamente van y empiezan a exportar esa filiación al Nazareno de Candelaria. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro director espiritual de Semana Santa en línea, el padre William Castañeda. Y padre, platicábamos con nuestros compañeros acá sobre la importancia que tiene la consagración de hace 100 años de Jesús de Candelaria desde diversos aspectos, pero hay un aspecto importante que empezábamos o atisbaba en nuestra conversación, que es la importancia de una consagración a nivel religioso. Y de alguna manera coincidíamos en que la importancia de la consagración no es exclusivamente la belleza de la imagen, sino tiene que ver la consagración de ese culto en torno a la imagen y todos los frutos espirituales que deja pues una veneración a esta imagen. Así que lo dejo en el uso de los micrófonos, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, la consagración, la palabra consagración significa reservar para. Claro, hay muchas imágenes que representan a Cristo, pero el hecho de que una imagen esté consagrada, hablamos de una representación especial, precisamente porque es una imagen que ha cobrado auge en su devoción y porque también, pues, verdad, se han realizado milagros, aparte de su belleza, su historia, también, pues, que es importante tomarla en cuenta para la consagración, es decir, debe de haber, pues, también, verdad, un antecedente que hable de esa devoción. Definitivamente Jesús de Candelaria, con una devoción de casi 450 años, ¿verdad? Y sobre todo, pues también la devoción que hoy le tributa el pueblo de Dios aquí en Guatemala y de muchos otros que venimos del interior del país, pues es sumamente grande. Y la consagración de la imagen, pues nos recuerda también nuestra consagración a Dios. Estamos consagrados por el bautismo y renovamos esa consagración también cumpliendo nuestros deberes como cristianos. Nosotros estamos reservados también para Dios, pertenecemos a Dios y pertenecemos a Él para transformar este mundo, como decía el Evangelio del domingo pasado, para ser sal y luz de la tierra, para ser fermento en medio de donde falta esperanza, donde falta alegría y falta. Jesús de Candelaria habla de eso. Él cumplió la voluntad del Padre. Jesús histórico, que en la tierra queremos seguir el mensaje de Dios desde nuestra dimensión humana, pues basta con ver a la persona de Jesús en lo que hizo. Para hoy en día, para todos los que profesamos una fe católica y una fe inspirada en las imágenes como Jesús Nazareno de Candelaria, el mensaje central que un nazareno nos deja a nosotros en las realidades temporales que estamos viviendo ahora, sobre todo que en algún momento son tan difíciles y tan cruentas, ¿qué mensaje nos debería dejar esto a nosotros? Dos cosas. La primera, poder contemplar cómo hemos sido amados, cómo Jesús llevó sobre sus hombros el peso de nuestros pecados, y eso debe de movernos siempre al arrepentimiento. De hecho, el hecho de llevar sobre nuestros hombros el anda procesional con la imagen, pues es también, verdad, un acto penitencial que nos recuerda que Él llevó el peso de nuestros pecados sobre sus hombros y nosotros pues también lo llevamos a Él. En segundo lugar, la invitación que Jesús nos hace a seguirlo. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga. Jesús no vino para hacernos huir del sufrimiento. Jesús vino para hacer del sufrimiento el camino que lleva a la vida, el camino que salva, el camino que siembra esperanza. Y por eso la cruz pues no es signo de muerte, sino de vida.
y de esperanza para el hombre que sufre, que no debe huir del dolor y del sufrimiento, sino convertir su dolor y sufrimiento en un medio de purificación, pero en un medio también a través del cual confía, se abandona en Dios, y un medio a través del cual también se hace constructor de este reino de amor, de verdad y de paz que Cristo vino a edificar en la tierra. Vamos a escuchar la marcha fúnebre que se va a interpretar en estos momentos frente a Santa Iglesia Catedral Metropolitana, que es Consagración de Jesús de Candelaria, del autor Ricardo Quirós.
notas de la marcha fúnebre consagración de Jesús de Candelaria, al paso aquí en Palacio Obispal y próximo a acercarse al frente de Santa Iglesia Catedral Metropolitana. En estos momentos el Liceo Guatemala también le hará un homenaje al paso de Jesús Nazareno de Candelaria, que también escucharemos a continuación, puesto que después también ese momento de bendición frente a Santa Iglesia Catedral Metropolitana con la granadera. Walter, de alguna manera también, si hay algunos aspectos desde mi punto de vista que van a marcar este día, es justamente la participación de los colegios, pero me quiero referir específicamente al Liceo Guatemala. Generalmente hay colegios que no precisamente se han caracterizado por estar presentes justamente en este tipo de manifestaciones de fe popular, sino de alguna manera han desarrollado su actividad de iglesia desde otras áreas. Hoy el Liceo Guatemala está presente y en el fondo escuchamos esto. ¿Tu opinión sobre esto? Sí, efectivamente me llamó mucho la atención ver la bandera marista acá a un costado de la Catedral Metropolitana. Y bien lo has dicho, ¿verdad? En el otro lado está el Colegio de Infantes, y ahí están los estudiantes del Colegio de Infantes, y justamente como un signo de unidad, ¿verdad? Hoy hemos visto justamente esto en la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. El primero en hacerle un homenaje fue el patriarca, ¿verdad? El señor San José. Y creo que fue una cuestión que llenó de emoción a los feligreses de San José. Hay cosas que de pronto son como, se ven como estigmas en algunos momentos, ¿verdad? Hay gente que en algún momento manejó como rivalidad el hecho de que son las dos procesiones más grandes de la ciudad de Guatemala, que tienen las andas más grandes de Guatemala, Jesús de los Milagros, Jesús de Candelaria. Pero ahí estaba hoy la Asociación de San José haciendo un homenaje a la procesión de Jesús de Candelaria con su patrón, con Jesús de Candelaria. Y no me vas a dejar mentir, pero el homenaje que se le hizo en la Merced, liderado por el padre Orlando Aguilar, donde históricamente las cofradías han estado enfrentadas por siglos, eso, ver hoy a los dos nazarenos, ejes sobre los cuales ha girado la vida de la Semana Santa en Guatemala, juntos por primera vez, eso es algo que no tiene precio. Y entonces a eso hay que sumarles la presencia, por ejemplo, de los colegios como el Liceo Guatemala, que rara vez los vemos en una actividad como esta, ¿verdad? Pues esta vez en el Colegio San Sebastián, que obviamente siempre participa, especialmente en la Candelaria, y el Colegio de Infantes, que tampoco es común que venga a la actividad de Jueves Santo, ¿verdad? Que es más de la procesión de Domingo de Ramos, ¿verdad? De ese vínculo entre San José de los Infantes y el Señor San José. Pero hoy los vemos participando unidos en una manifestación que lo que quiere dar a entender es eso, que es el mismo espíritu de la consagración de 1917, mostrar una iglesia unida después de un embate tan difícil que es la reforma liberal. Yo creo que nosotros los guatemaltecos y los habitantes del siglo XXI difícilmente nos podemos imaginar lo duro que fue ese ataque frontal a la Iglesia Católica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero cuando nos metemos a analizar algo tan grandioso como la consagración de 1917, pues nos vamos creando imágenes muy interesantes respecto a ese trabajo que se fortalece a partir de ese momento. Y puedo apuntar, perdón Juan José, yo sí quisiera apuntar algo a manera personal, que el artista que hizo la alfombra de este colectivo, José Corlet, Chucho Callejero, es ateo. Una vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y mucha gente en el recorrido nos hemos topado con la sorpresa que no cree ni siquiera en Dios. Imaginemos esa coerción que está logrando esta procesión de la conmemoración del centenario de Jesús de Candelaria. Bueno, yo he de contarles, yo tengo un par de amigos acá que son testigos de Jehová y están cargando. O sea, al final de cuentas yo creo que la evolución en el tiempo permite que el ser humano va evolucionando en su pensamiento. Y digamos, yo me atrevería a decir, y eso lo veníamos platicando justamente cuando yo observaba este fenómeno de estos amigos y luego lo que me comentan acá con quien hizo esta alfombra, que al final de cuentas, si uno analiza las Sagradas Escrituras, Cristo vino a formar una comunidad de creyentes, ¿sí? Lo que es eclesia en griego, comunidad de creyentes. Y bueno,
uno podría pensar que a través de estas manifestaciones como otras se puede ir creando o poco a poco la unidad de los creyentes, la unidad de los cristianos. E incluso acuérdense que el evangelio no solo es para el creyente, es para el que no cree. Al final el evangelio es una propuesta, no es una imposición. Entonces al final son detalles interesantes que en este centenario nos estamos encontrando. Y tenía otra pregunta justamente en este caso histórica, porque muchos recuerdan en base a lecturas de algunos libros que la consagración de Jesús de Candelaria se hace en el interior del templo y se habla de que Jesús estaba en una custodia. Uno se preguntará, ¿era tan grande la custodia para que estuviera Jesús de Candelaria? ¿Es alguna manera simbólica de interpretar la majestuosidad de la consagración? ¿Cómo se tendría que interpretar a la luz de la historia, Walter? Efectivamente sí era enorme. Era una custodia enorme. Y Víctor Miguel Díaz, incluso hoy en la salida de la procesión se leyó el texto de Víctor Miguel Díaz y él da las medidas de cuánto era el tamaño de la custodia, es de más de 7 pies de altura. ¿Qué pasa con esto? Nosotros en este momento, siglo XXI, ya no estamos habituados a ver altares monumentales, ¿sí? Entonces nos cuesta un poquito de trabajo imaginar cómo eran esos altares, pero aún si nos tomamos el tiempecito, por ejemplo en San Francisco el Grande, en la antigua Guatemala, de pronto en la Merced o en la Escuela de Cristo todavía vemos este tipo de altares. Entonces sí, efectivamente hubo a principios del siglo XX una tradición muy fuerte de hacer este tipo de telón altar que está extraído justamente de un elemento de la ciudad de Guatemala que muy pocas veces es analizado, y es el Teatro Colón. Ese desarrollo de las bambalinas, de la escenografía, de los telones en el teatro, sale del teatro y se va a incrustar a la Merced, a la Candelaria y a la antigua Guatemala. Se perdió en la nueva Guatemala y se quedó vigente en la antigua. Pero ese tamaño de custodia justamente tiene que ver con esa tradición de los grandes altares de la nueva Guatemala de la Asunción. A las 3:40 en punto de la tarde, Jesús Nazareno de Candelaria ha bendecido a su pueblo acá desde la Plaza de la Constitución de Guatemala frente a Catedral Metropolitana. Y por supuesto, Jesús de Candelaria, en torno a él también el arte musical no podría faltar. Y en el fondo los vamos a dejar con una de las sublimes marchas de quien fuera inspiración, uno de los grandes devotos de esta imagen, Carlos Díaz del Cid, Serena Mirada. Observar a través de nuestras cámaras cómo la hermosa imagen de Jesús Nazareno de Candelaria
esta imagen consagrada en 1917 por el entonces arzobispo Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto de la Orden de los Predicadores o la Orden de los Padres Dominicos. En este momento ya se enfila sobre esta séptima avenida del centro histórico de la ciudad de Guatemala para ir buscando el lado sur de este recinto y poder hacer su encuentro con otro monumental emblema al arte, a la arquitectura de Guatemala, como lo es el Museo Nacional de Correos, o como lo conocemos como Correos. Jesús de Candelaria, pues prácticamente acá en este punto inicia ya su recorrido de retorno, ya buscando su templo, después de estas prácticamente 12 horas ya de recorrido procesional. Gabriel. Afirmativo, Juan José. Vamos a despedir a nuestro amigo, colaborador y asesor académico Walter Gutiérrez, siempre agradeciendo tu participación tan puntual en el micrófono del Cucurucho, en la televisión del Cucurucho. Y solo para finalizar, un apunte de que hoy, en este año, vamos a conmemorar los 50 años del Premio Nobel, como lo es Miguel Ángel Asturias, y la importancia que tuvo el que él estuviera tan cercano a Jesús de Candelaria. Definitivamente, es un nombre que no podemos separar de Jesús Nazareno de Candelaria. Uno de los más grandes poemas producidos en América Latina, de la talla de Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura, pero que encarna el realismo mágico, lo real maravilloso, es el poema de Jesús Nazareno de Candelaria, un poema de una mística sumamente elevada y que representa mucho para los devotos de Jesús de Candelaria, pero también para los amantes de las letras y para los amantes de la literatura en la historia universal del arte, ¿verdad? Y qué casualidad que sea este año el 50º de la entrega del Nobel y el centenario de la consagración de Jesús Nazareno. Para mí de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes y pues espero que esta procesión siga siendo un oasis de espiritualidad para todos los que nos siguen a través de las redes y por supuesto para todo el equipo de Semana Santa en línea. Muchas gracias, Walter, y bueno, con esto despedimos esta transmisión desde acá, desde el Palacio Arzobispal, a los pies de la Catedral Metropolitana. Gabriel, vale la pena recordar a quienes nos están sintonizando en todo el mundo que aún tendremos transmisiones de Semana Santa en línea. Recuerdo, para recordarles que no se pueden perder, esperando y tentativamente a las 22 horas, estarles transmitiendo el retorno de Jesús Nazareno de Candelaria a su templo, pero digo en teoría, porque recuerde usted que a partir ya del Arco de Correos hay un siguiente paso muy importante que puede hacer que demore este cortejo, que es el paso por el Templo del Santo Domingo, en donde se encuentra la tumba de Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, arzobispo consagrante de esta imagen en 1917, y por supuesto ya cuando enfilará entrando a su barrio, que es en donde se espera los recibimientos con cuetíos, que puede hacer que demore este cortejo procesional en su ingreso, Gabriel. En lo que hemos podido recorrer el centro histórico de esta ciudad capital, se espera un apoteósico recibimiento en lo que es la avenida Juan Chapín, que pues históricamente va a pasar de noche. Usualmente lo hace de día. En Jueves Santo, cuando Jesús Nazareno sale de su iglesia, pues se enfila por el Callejón del Judío y luego toma la avenida Juan Chapín para bordear, digámoslo así, el Cerrito del Carmen. Esta vez, al momento de ingresar, va a tomar el Callejón del Judío, va a doblar hacia su derecha para buscar la avenida Juan Chapín y finalmente la primera calle que lo va a llevar al frente de la iglesia de Candelaria. Realmente ha sido un gusto, Juan José, agradecemos siempre tu colaboración con todo este equipo de trabajo, agradeciendo también a los camarógrafos, por supuesto a Silvana Recinos, que sin ella no fuera posible esta transmisión, a Silvia Gordillo también, que ha sido parte vital de este proyecto, y por supuesto a ustedes, amigos televidentes, que están en sintonía en estos momentos de la televisión del Cucurucho, Semana Santa en línea, que sin lugar a dudas es a ustedes a quien va dedicado este trabajo, que lo hacemos con amor, con la bendición de Dios nuestro Señor. Vamos a decirle a Juan José que nos haga el favor de despedir esta transmisión generada desde Santa Iglesia Catedral Metropolitana, invitándolos para que nos sigan a través de los medios sociales de Semana Santa en línea, ya que tendremos también transmisiones previas al ingreso que siempre hacemos con el grupo de transmisiones. Precisamente en Santo Domingo vamos a tener la posibilidad de poder compartir el paso de Jesús Nazareno de Candelaria cuando llegue a visitar
a la tumba de quien lo consagrara un 3 de febrero del año 1917. No está de más también recordarles que ustedes a través de la plataforma de Semana Santa en línea pueden encontrar mucha documentación, sobre todo muchos videos en torno a la historia de Jesús de Candelaria. Déjenme recomendarles a ustedes ese foro que se realizase acá en el Centro Histórico, en el Teatro Lux, en el Cine Lux, en donde justamente pues presentaron expertos desde diversos puntos histórico, social, urbanístico, religioso, popular, la importancia de Jesús Nazareno de Candelaria. Y creo que hoy es un día propicio para que usted en horas de la tarde pueda prepararse con toda esta información y vivir con nosotros las transmisiones restantes de este cortejo. De nuestra parte, muy buenas tardes y deseamos a todos ustedes una feliz tarde de domingo. Con permiso.